Buenos días para cada uno de ustedes. Bueno, antes les pido una disculpa por traer el gorrito, pero pues ustedes saben que hoy lunes sí hace mucho frío. Sí hace mucho frío, entonces pues por eso traigo, traigo un gorro. Bueno, en este día quiero comenzar. El día de ayer empecé a hablar sobre la oración. Perdón, adoración. El segundo principio devocional, que es la adoración, y la base bíblica es en el Evangelio de Juan, capítulo 4 versículo 24. Bueno, vamos a empezar en esta mañana y pidiéndole al Señor una vez más que nos ayude, nos dé la guianza en el estudio de su palabra. ¿Ok? Señor, en este día te damos las gracias. Una vez más te adoramos, te bendecimos. Gracias porque una vez más tu misericordia es visible hacia nuestra vida. Gracias porque nos tienes con bien a nuestra familia, a nuestro hogar y aún a nosotros mismos. Gracias. Gracias por que en esta mañana, Señor, nos das el privilegio de estudiar un poco tu palabra, un poco tiempo, Señor, unos minutos. Pero yo sé que en este breve tiempo hablarás a cada uno de nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿listo con su Biblia? Evangelio, Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 4, versículo 24. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Una vez más, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y bueno, ayer empezamos a hablar, hablé un poco sobre lo que es la adoración pública y privada. Así que recordemos que la adoración, nuestra adoración privada, o mejor dicho, nuestra adoración pública es el reflejo de nuestra adoración privada. O sea, se demuestra. Entonces estuvimos hablando sobre eso, sobre el rey David, algunas citas de su adoración genuina hacia Dios. Y hoy vamos a hablar el segundo punto del cual yo voy a hablar es adorando a Dios en la adversidad. Es el segundo punto. Adorando a Dios en la adversidad. Y mire, qué buen punto. Porque ahorita va de acuerdo al tiempo en el que estamos. Porque estamos pasando por una adversidad, ¿no? Estamos pasando por un tiempo que es difícil para todo ser humano. Todos están siendo afectados, o estamos, mejor dicho, siendo afectados de una forma u otra. Y pues es muy buen punto para hablar. Así que es el segundo punto de hoy. Adorando a Dios en la adversidad. Y bueno, empiezo por esto. ¿Qué es la adversidad? ¿Qué es la adversidad? Bueno, mire, la adversidad es una situación contraria o poco favorable. Un ejemplo puede ser, en los últimos días
hemos sufrido algunas adversidades. Entonces se entiende que es una adversidad. Algo similar puede ser un infortunio, una desgracia, una fatalidad, una desdicha, una desventura, infelicidad. Son sinónimos. Entonces, vamos a hablar sobre eso, adorando a Dios en la adversidad. Y me gustó esta frase porque dice, una de las formas que la adoración privada es visible en el cristiano es cuando surge la adversidad. Una de las formas que la adoración privada es visible en la vida del cristiano o del líder es cuando surge la adversidad. Así que en este tiempo, ¿qué tanto estamos adorando a Dios en lo privado, con su familia, usted en la intimidad? ¿Cuánto tiempo hemos enfocado a la adoración privada? Y mire, la adversidad o la desgracia nadie puede evitarla. Ningún ser humano podemos evitar la adversidad. Ninguno. Ojalá se pudiera evitar, pero no se puede. Entonces, ningún ser humano puede evitar la adversidad, pero sí es posible elegir cómo enfrentarla. ¿Entendimos eso? No podemos evitar la adversidad, no podemos evitarla, pero sí podemos elegir cómo enfrentarla. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos enfrentando la adversidad que estamos viviendo ahorita? Entonces, podemos quejarnos de lo que está sucediendo ahorita, podemos molestarnos, podemos deprimirnos por lo que está sucediendo, podemos enfrentarla con nuestras propias fuerzas o podemos enfrentar esta adversidad adorando a Dios. ¿De qué forma usted está enfrentando esta adversidad? ¿De qué forma? ¿Cómo está enfrentando usted esta adversidad? ¿Se está quejando? ¿Está llorando? ¿Está deprimido? ¿Está saliendo adelante por sus propias fuerzas? ¿O la está enfrentando esta adversidad, esta crisis, adorando a Dios? Piénsela. ¿Cómo está adorando a Dios? Es una gran pregunta. Usted respóndase. Acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 16. Libro de los Hechos, capítulo 16. Son muchos versículos, no los voy a leer, pero es una porción que usted ya conoce, una porción muy conocida. El capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 16 al versículo 40. Disculpe. Bueno, Hechos capítulo 16, versículos 16 al 40. Son muchos versículos, pero esta porción yo sé que usted la ha leído. Y es la historia del versículo 16 al 40, es la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Y aquí encontramos, vamos a leer los primeros 3 versículos. Versículo 16 dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amigos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma
hora. Ahora acompáñeme al versículo 25. Al 23 dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandamiento los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, fíjese, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Bueno, son solamente algunos versículos de esta porción, pero es una historia ejemplar. En el libro de los Hechos, capítulo 16, del versículo 16 al 40, y muestra aquí a dos hombres, a dos grandes hombres, al apóstol Pablo y a Silas en la cárcel. Dice esta historia que fueron golpeados y que fueron encadenados de pies y encadenados de manos. Sus manos y pies fueron encadenados y fueron encarcelados. Dice que en el calabozo más profundo, en el de más adentro, para que estuvieran más seguros, más guardados, más resguardados por los guardias. Y este relato describe a Pablo y a Silas, que el apóstol Pablo y Silas, que también fueron misioneros, describe a estos misioneros cómo cantaban a Dios. Estaban en la cárcel, estaban detenidos, estaban presos, y en medio de esa circunstancia, de esa adversidad por la cual estaban pasando, ellos no se quejaron, ellos no renegaron, ellos no estaban tristes, ellos no discutieron, ellos no renegaron contra Dios, jamás se quejaron contra Dios diciéndole: Señor, pero te servimos, ¿cómo permites que nos lleven a la cárcel? No, al contrario, dice que Pablo y Silas cantaban a Dios. Y mientras cantaban, todos los presos que estaban ahí escuchaban los cánticos que Pablo y Silas elevaban a Dios. Y no era cualquier cosa. Entonces, el canto que ellos entonaban en medio de la dificultad por la cual estaban pasando, fíjese, fueron golpeados y encarcelados. Entonces, el canto que ellos entonaban en medio de esta dificultad de la cárcel, hermano, era una muestra externa de la relación interna que ellos tenían con Dios. O sea, ese canto en medio de esa dificultad que ellos estaban entonando era la muestra externa de Pablo y Silas, de la relación interna que ellos tenían con Dios. ¿Se fija? Y ahí era una adoración pública. Entonces, si su adoración pública fue gloriosa en medio en la cárcel, en la adversidad, imagínense cómo sería la relación privada que ellos tenían con Dios, cada uno en particular. Por eso le decía que la relación pública es el reflejo de nuestra adoración privada. Está interesante lo que la palabra nos dice en cuanto a la adoración. Entonces, el libro de los Hechos
nos dice, hermanos, o nos describe en este capítulo 16 que todos los presos escuchaban el cántico. Todos los presos, dice aquí, todos los presos escuchaban el cántico. E incluso, hermano, la narración de esta historia termina con la conversión de toda una familia. O sea, ¿se imagina lo que su adoración hizo? O sea, ¿hasta dónde llegó? Entonces, esta clase de adoración que nos relata el capítulo 16, por encima de la adversidad o del problema, hermano, se volvió esto una herramienta bien poderosa para evangelizar a esos presos, a esos presos en esa cárcel. Esa clase de adoración que el apóstol Pablo estaba elevando a Dios, Pablo y Silas, esa clase de adoración por encima del problema, por encima de la dificultad, hermano, esa adoración se volvió una herramienta poderosa para evangelizar a los presos en aquella cárcel. Entonces, qué importante, hermano, es nuestra adoración. Hay una frase que me gustó, dice, un efecto poderoso de la adoración que sobrepasa la prueba es convertirse en una forma de testificar a otros de la fe que se tiene en Dios. Entonces, eso está muy claro. Está clarísimo todo esto. Ahora, y como resultado de esta adoración, y del testimonio público de su gozo en el Señor, entonces el Señor, ¿qué sucedió? Que el Señor glorificó su nombre delante de aquellos reos, delante de aquellos guardias, con un milagro poderoso. Eso fue lo que sucedió. Entonces, quiero que abra su Biblia en Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Dice así, fíjese. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dos veces. Fíjese lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Regocijaos en el Señor siempre. O sea, el apóstol Pablo no nos está diciendo, regocijaos en el Señor en el tiempo bueno. No. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, por si no quedó claro, regocíjate. Entonces, no nomás nos gocemos, no nomás nos regocijemos, no nomás adoremos a Dios cuando todo está bien, cuando llegó el pago, cuando llegó la quincena, cuando veo que todo está muy bien en mi vida, ¿no? En el tiempo bueno, regocijaos. En el tiempo malo, regocijaos. En el tiempo de la salud, regocijaos. En el tiempo de la enfermedad, regocijaos. En el tiempo de la abundancia, regocijaos en el Señor. En el tiempo de la crisis, regocijaos en el Señor. Entonces, ahí está. Adoremos a Dios en todo tiempo. Así que el gozo de la tribulación, que puede llegar en la tribulación, se dice que es un tributo. El gozo de la tribulación es un tributo que pertenece solo a los corazones que han aprendido a adorar a Dios en la tribulación.
en la adversidad. Ahora, el tiempo de la adversidad se puede tomar como un pretexto. El tiempo de la crisis se puede tomar como un pretexto. El tiempo de la enfermedad se puede tomar como un pretexto para dejar de adorar a Dios. Y muchos lo hemos hecho. Llega el tiempo malo y no adoramos a Dios. Llega la crisis y no adoramos a Dios. Entonces tomamos el tiempo malo como un pretexto para no, o para dejar, mejor dicho, para dejar de adorar a Dios. O entender que en medio de la adversidad, o sea, a ver, son aquí dos cosas. O nosotros somos de los que tomamos la adversidad como un pretexto para dejar de adorar a Dios. ¿Somos de ese grupo? ¿O somos del grupo que entiende que en medio de la adversidad es fundamentalmente rendirse a Dios? ¿De cuál grupo somos? ¿De los que toma la adversidad como un pretexto para dejar de adorar a Dios? ¿O somos de aquellos que aprovecha aún el tiempo de la adversidad para rendirse a Dios por completo? ¿De qué grupo es usted? ¿De qué grupo? Vaya conmigo la última cita al libro de Romanos. La carta a los Romanos, al capítulo 8. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, la adversidad llegará. Tarde o temprano llegará a nuestra vida. A lo mejor usted ya pasó por un tiempo de adversidad. A lo mejor otros que me están viendo ahorita están pasando por la adversidad. Que ahorita todos estamos pasando por la adversidad. O más adelante volveremos a pasar por la adversidad. Entonces la adversidad, la dificultad, sin duda va a llegar. Todo ser humano pasa por la adversidad. Y la adversidad se dice que prueba el carácter de nosotros como cristianos. Que la adversidad prueba nuestro carácter. Que la adversidad refine nuestro carácter. O sea, refinará nuestro carácter, la adversidad. Y la adversidad nos va a madurar en la vida cristiana. Pero siempre y cuando nuestra vida adore a Dios en espíritu y en verdad. Entonces ahí está, adorar a Dios en la adversidad. Esto es muy sencillo. Como le digo, esto es práctico. No es teoría, no es letra y letra, no, es practicar la palabra. Entonces aquí está, adoremos a Dios en la adversidad. Y ahorita es muy, muy buen tiempo para practicar esto. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Y mañana vamos a hablar de el por qué adorar a Dios. ¿Por qué tenemos que adorar a Dios? ¿Ok? Así que Dios les bendiga. Esto fue todo por este día. Que tengan una excelente día y excelente tarde y excelente noche. Dios les bendiga y nos vemos mañana. Bye bye.